quién diría que en el ocaso de la Switch 1, Capcom nos traería una gran sorpresa, una colección que no solo revive 8 joyas olvidadas de las maquinitas, sino que se siente como un último grand round de despedida para la consola. Y la verdad, qué forma de cerrar una era. Y es que sí, la Switch 2 ya está a la vuelta de la esquina, pero antes de que se robe todos los reflectores, Capcom Fighting Collection 2 llega con puros clásicos que te van a pegar directo a la nostalgia. Así que si quieres saber qué traen estos títulos y si vale la pena subirte al último tren de la Switch 1, quédate porque esto estará buenísimo. Capcom Fighting Collection 2 no es solo una colección, es una cápsula del tiempo que nos lanza directo a esa era dorada, donde los juegos de pelea no sabían si seguir en el 2D, dar al salto 3D o mezclarlo todo sin pedir permiso. Y lo más chido es que Capcom, en lugar de jugar a lo seguro, se aventó a experimentar, y eso se nota en cada uno de estos títulos. Tenemos 8 juegazos que abarcan del 98 al 2004, algunos son clásicos olvidados, otros jamás habían salido de Japón, y varios ni siquiera estaban disponibles en consolas modernas, hasta ahora. Y aquí va el combo completo: Capcom vs SNK 1 y 2, que básicamente son el Smash Bros para los fans del arcade, dos universos que chocan con un sistema de groups que te deja pelear al estilo Street Fighter, King of Fighter o incluso Samurai Shodown, una joya para aquel que le gusta experimentar estilos hasta encontrar con el que más se sienta cómodo. Street Fighter Alpha 3 Upper, que fue de los últimos juegos 2D antes de que empezaran a volverse poligonales, pero que hasta hoy se siente ágil, profundo y perrísimo en lo competitivo. Capcom Fighting Evolution, que sí, puede que no sea el favorito de todos, pero tiene ese toque de multiverso o más bien crossover rarísimo, con personajes que no pensabas ver peleando entre sí, pero que es satisfactorio. Y luego están los 3D, que son los que más me volaron la cabeza: Power Stone 1 y 2, esos juegazos de la Dreamcast que no tenía ni idea de qué eran cuando los vi en esta colección, ya que nunca tuve esa consola. En estos juegos los combates son en arenas, puedes usar o agarrar objetos, hacer transformaciones y crear todo un caos en la pantalla tan delicioso que te hace gritar como en pelea de Smash. Si nunca lo jugaste, prepárate para alucinar igual que yo, porque a mí me encantó, en especial el 2. Después tenemos Project Justice, el heredero espiritual de Rival School, que combina peleas por equipos, combos coordinados y un tramón escolar que hasta parece anime de los 2000. Para mí este es el mejor optimizado de esta colección. Y por último, Plasma Sword, que es como si Star Wars y Street Fighter tuvieran un hijo raro pero increíble, combates con armas, escenarios galácticos y una vibra muy noventera. Y por si fuera poco, todo esto viene con Rollback Netcode para jugar online como se debe, modos de práctica y opciones de control personalizables, o sea, lo que siempre quisimos tener en los juegos de pelea de esa época, pero en pleno 2025. Sí, Capcom Fighting Collection 2 es una joya para los fans de los madrazos pixeleados, pero no todo es perfecto. Aquí va la parte donde me pongo exigente. La dificultad varía un montón entre juegos. Por ejemplo, Capcom vs SNK 2 es una delicia para los que buscan profundidad, pero no voy a mentir, los controles me parecieron medios toscos, como si algo no respondiera del todo bien. Puede ser cosa mía o de la adaptación, pero sí se siente raro al principio. En cambio, Power Stone y Power Stone 2 son una locura, especialmente el segundo, rápido, caótico y con una vibra que recuerda muchísimo a Smash Bros, pero más desmadroso y la neta más divertido. Es el tipo de juego que puedes sacar en una reunión y todos se enganchan aunque nunca lo hayan tocado antes. Pero bueno, no todo fue nostalgia pura. Hay cosas que se sienten flojas, como la falta de crossplay. En pleno 2025 uno pensaría que conectar jugadores entre plataformas ya es algo básico, pero aquí simplemente no lo incluyeron, y eso limita muchísimo la vida útil del online. Por más rollback que tenga, si la base de jugadores se divide, encontrar partidas buenas será complicado en unas semanas. Cuando jugué Project Justice en su tiempo, los controles eran correctos en su época, pero tenía mis dudas si se adaptarían a controles más modernos, pero tanto este juego como Plasma Sword se juegan bastante bien en esta colección, y cuando los jugué en directo, noté que ejecutar combos era más sencillo de lo que recordaba. No sé si Capcom retocó los inputs para hacerlos más amigables, pero si fue así, la verdad se agradece un montón. Donde sí quedé algo decepcionado fue con el contenido adicional. Sí, están las versiones japonesas y occidentales, pero fuera de eso no hay mucho más. Hubiera sido increíble tener modos historia más completos, arte desbloqueable, entrevistas o cualquier extra que celebrara estos juegos como lo que son, parte de una época dorada. Y bueno, el online. El día de lanzamiento me metí a probar partidas en todos los títulos y el delay estaba para llorar. Entiendo que fue el primer día y seguro se saturaron los servidores, pero aún así, ese tipo de cosas deberían estar contempladas, porque justo es cuando más jugadores hay. Ojalá lo corrijan rápido. Aún con todo esto, lo repito, es una carta de amor a una era que muchos queríamos olvidada. Tiene errores, sí, pero también momentos que te arrancan una sonrisa y te regresan directo a esos días de retas con tus compas y controles llenos de Doritos. Y antes de que se me olvide, prepárense porque lo que se viene está de locos. Este 5 de junio en el canal vamos a tener el unboxing
unboxing en vivo de la Nintendo Switch 2 en cuanto vaya a recogerla. Vamos a ver juntos si vale la pena o si Nintendo nos la aplicó otra vez. Pero eso no es todo. Durante ese directo voy a estar regalando premios en vivo a los suscriptores y si te vuelves miembro del canal te tengo sorpresas todavía más perronas. Tanto juegos de Switch 1 como figuras de anime y hasta accesorios para tu Nintendo Switch 2 para que también la estrenes con todo. Así que si no estás suscrito, este es el momento. Y si ya eres parte de esta comunidad, gracias la neta. Ustedes hacen que todo esto valga la pena. Así que ya saben, no se pierdan el directo el 5 de junio, con la nueva consola ya en mis manos. Bueno, continuamos con el video. Capcom Fighting Collection 2 no solo revive clásicos, los reencarna con una presentación que se siente como un homenaje digno a la vieja escuela. Desde que entras al menú ya sabes que estás en algo especial, colores vibrantes, animaciones que hacen referencia a los juegos originales y esa vibra única que solo Capcom sabe transmitir. Pero lo que más me voló la cabeza fue cómo se ven y se escuchan estos juegos. Los filtros visuales están perrones. ¿Quieres jugar como en las maquinitas? Ahí tienes el efecto CRT completo con sus rayitas y hasta el desgaste de pantalla. ¿Prefieres una imagen limpia para disfrutar cada animación? También puedes. Es una experiencia que se adapta a ti, no tú a ella, como en muchas ocasiones suele pasar. ¿Y del sonido? ¿Qué te cuento? Todas las pistas originales están de regreso, desde el groove eléctrico de Capcom vs SNK 2 y hasta esas tonadas eufóricas de Project Justice. Si alguna vez pasaste horas en las arcades, esos soundtracks te van a pegar directo en el corazón. Si te cuento algo, me sentí como niño otra vez, con mi ficha en la mano esperando mi turno. En lo personal, me sorprendió lo bien que lucen esos ROMs arcades en la Switch, y sí, son versiones arcade, no ports de consola, pero están tan bien pulidas que se sienten nuevas. Hasta me atrevo a decir que esta colección luce mejor que la Capcom Fighting Collection 1 que salió en junio del 2022, no solo por resolución, sino por el cariño que se nota en este nuevo recopilatorio de juegos clásicos. Capcom Fighting Collection 2 es como ese buffet donde cada platillo tiene su propio sazón, y aunque no tiene un endgame como tal, ni modos desbloqueables locos, la rejugabilidad está asegurada por pura variedad. Aquí no hay un solo tipo de pelea. Un día te clavas en Capcom vs SNK 2 queriendo dominar cada groove y al siguiente ya estás echando desmadre en Power Stone 2, armando el caos con amigos. O sea, son 8 juegos bien distintos y cada uno es un mundo, personajes, mecánicas, estilos, no hay forma de aburrirse. Y sí, también está el online con rollback. Cuando funciona bien es una joya, ideal para medirte con gente de todo el mundo y seguirle puliendo al gameplay. Y aunque ya hablamos del delay en el lanzamiento, tengo la esperanza de que Capcom le meta mano a los servidores y los afine como se deben, porque neta, esta colección tiene el potencial para quedarse como una opción seria en el multijugador retro. Y si lo tuyo no es competir, también hay más cosas para disfrutar esta colección. Más de 700 artes conceptuales, más de 300 rolitas originales de las arcades, es puro fanservice y del bueno. Esas galerías están tan chidas que podrías perderte horas ahí, recordando lo mucho que Capcom influyó en nuestra infancia. Así que sí, aunque no haya finales secretos o desbloqueables que te obliguen a grindear, el verdadero endgame está en el pique, en querer dominar todo lo que esta colección ofrece. Y créeme, si te gustan los juegos de peleas, eso es más que suficiente. Capcom Fighting Collection 2 no es solo un paquete de juegos viejos, es un homenaje a una época que marcó a toda una generación. Es la forma en que Capcom nos dice, ¿te acuerdas de esto? Pues aquí está mejor que nunca. Y aunque tiene sus detalles como el delay en línea, la falta de crossplay o el contenido adicional limitado, lo que ofrece es algo que muy pocos pueden darnos, puro corazón pixeleado y nostalgia bien trabajada. Esta colección no está hecha para todo el mundo, está pensada para quienes vibraron en las arcades, para los que crecimos echando retas en la maquinita de la farmacia, para quienes gritaban en los combos imposibles de Project Justice o rompían amistades en Power Stone. Si tú eres de esos, o si quieres conocer por qué tantos hablan con pasión de esta era, esta colección es para ti. Yo le doy un sólido 9. Te preguntarás, ¿por qué no le doy un 10 si digo que me encanta esta colección? Pues porque hay cositas que aún pueden afinar, sobre todo el online, pero el puro valor histórico, la jugabilidad variada, ese mimo que le metieron a cada título, créeme, lo elevan muchísimo. Te lo recomiendo totalmente. Si eres fan del género o simplemente quieres tener una parte importantísima de la historia de Capcom bien presentada, es una compra que vale cada centavo. Y mira, si esto vende bien, puede que Capcom se anime a sacar una tercera colección o hasta revivir algunos de estos títulos con algo nuevo o hasta un remake, ¿por qué no? Así que ahí tienes un excelente juego antes de que llegue la Switch 2. Si te gustó el video, deja tu like, suscríbete y recuerda no perderte nada de lo que se viene. Nos vemos muy pronto, guardianes de la Switch.